Deja de ser débil, nadie va a salvar tu vida. Hecho con una mentalidad inquebrantable. Escucha bien, porque lo que voy a decirte no es cómodo, pero es necesario. Nadie va a venir a rescatar tu vida. Nadie va a aparecer un día para darte disciplina. Nadie va a regalarte carácter. Nadie va a levantarte cada mañana para que construyas tu futuro. Si estás esperando eso, ya estás perdiendo. La vida no premia a los que esperan. La vida premia a los que se levantan incluso cuando están cansados, confundidos o perdidos. Mira tu vida con honestidad brutal. No con excusas. No con historias que te cuentas para sentirte mejor. Con verdad, ¿estás viviendo la vida que dices querer? ¿O estás sobreviviendo mientras te distraes? Porque muchos hombres dicen que quieren éxito. Pero duermen demasiado, se distraen demasiado, se quejan demasiado, y trabajan muy poco en sí mismos. Quieren resultados gigantes con disciplina mínima. Y eso no funciona, nunca ha funcionado. Un hombre que no se domina a sí mismo será dominado por sus impulsos. Por la pereza, por el miedo, por la comodidad, por la distracción, y esas cosas destruyen más vidas que el fracaso. Porque el fracaso por lo menos enseña. Pero la comodidad, adormece, te hace pensar que todo está bien, mientras tu potencial se pudre lentamente. Duele escuchar esto, pero más duele vivir 10 años más y darte cuenta de que no cambiaste nada. De que tus sueños se quedaron en ideas. De que tu vida fue una repetición constante de los mismos días. Levántate, y no me refiero solo a levantarte de la cama. Levántate mentalmente, levántate emocionalmente, levántate espiritualmente, porque el problema no es que el mundo sea duro. El problema es que tú has sido demasiado blando contigo mismo. Te permites fallar sin corregirte. Te permites rendirte sin castigarte. Te permites procrastinar sin consecuencias. Pero los hombres que cambian su destino no funcionan así. Esos hombres se exigen, se corrigen, se enfrentan, no se mienten. Si fallan, lo admiten. Si están perdiendo tiempo, lo reconocen. Si están siendo débiles, lo enfrentan. Porque la honestidad brutal contigo mismo es el comienzo del poder. Y aquí viene una verdad que pocos aceptan. El respeto empieza por dentro. Si tú no respetas tu palabra, nadie más lo hará. Si tú dices que vas a hacer algo y no lo haces, estás entrenando a tu mente para no confiar en ti. Y un hombre que no confía en sí mismo vive atrapado. Pero cuando empiezas a cumplir lo que dices, algo cambia. Tu mente se fortalece. Tu carácter se endurece. Tu identidad cambia. Porque ya no eres alguien que habla. Eres alguien que actúa. Y eso te separa de la mayoría. Porque la mayoría habla. La mayoría promete. La mayoría sueña. Pero muy pocos hacen el trabajo. Muy pocos soportan la incomodidad. Muy pocos siguen adelante cuando ya no hay motivación. Y ahí es donde se construyen los hombres fuertes. No en los días fáciles. En los días difíciles. En los días donde nadie te ve. En los días donde nadie te reconoce. En los días donde podrías rendirte, pero decides continuar. Ahí nace el carácter. Ahí nace el respeto propio. Ahí nace la verdadera confianza. No la confianza falsa de las palabras. La confianza real de la acción repetida. Así que deja de esperar sentirte listo. Nadie se siente listo. Los hombres que cambian su vida no esperan estar preparados. Actúan y se vuelven fuertes en el proceso. Porque el crecimiento no ocurre en la comodidad. Ocurre cuando haces cosas que antes evitabas. Cuando enfrentas lo que te asusta. Cuando haces lo que sabes que debes hacer, aunque no tengas ganas. Ese es el camino. No es bonito, no es fácil, pero es real. Y si decides caminar por ese camino, un día mirarás atrás y verás algo increíble. Verás que el hombre que eras antes era solo una versión pequeña de lo que podía ser. Y entenderás algo poderoso, que la fuerza nunca estuvo afuera. Siempre estuvo dentro de ti. Solo necesitabas despertarla. Ahora escúchame con atención, porque este es el momento donde muchos hombres dejan de escuchar. Cuando las palabras empiezan a incomodar. Cuando ya no se trata de motivación barata, sino de verdad. La verdad es que tu vida actual es el resultado de tus decisiones repetidas. No de la suerte, no del destino, no de la mala fortuna. De tus decisiones, de las horas que perdiste, de las oportunidades que ignoraste, de las veces que dijiste, mañana empiezo. Y ese mañana se convirtió en meses. Y esos meses se convirtieron en años. Y de pronto un día despiertas y te das cuenta de algo que golpea fuerte. No estás donde querías estar. No eres quien pensabas ser. Y ese momento duele, pero también puede ser el momento más poderoso de tu vida. Porque ese momento es donde nace la conciencia. Y cuando un hombre despierta su conciencia, todo cambia. Porque ya no puede mentirse. Ya no puede decir, todo está bien. Ya no puede esconderse detrás de excusas. Empieza a ver su vida como realmente es. Y eso es incómodo.
Porque te obliga a hacerte preguntas que habías evitado durante años. ¿En qué estás gastando tu tiempo? ¿En qué estás gastando tu energía? ¿En qué estás gastando tu vida? Porque eso es el tiempo. Tu vida. Cada día que pasa no vuelve. Cada hora que desperdicias no regresa. Cada oportunidad que ignoras se pierde para siempre. Y aún así, muchos hombres viven como si tuvieran tiempo infinito. Como si pudieran empezar cuando quieran. Como si el futuro estuviera garantizado. Pero no lo está. La vida es brutalmente honesta. No espera a nadie. No tiene paciencia con la indecisión. Avanza. Y si tú no avanzas con ella, te quedas atrás. Por eso tienes que hacer algo que la mayoría evita. Tienes que enfrentarte contigo mismo. No con orgullo, no con ego, con honestidad. Pregúntate algo ahora mismo. Si siguieras viviendo exactamente como vives hoy durante los próximos 5 años, ¿estarías orgulloso de la persona en la que te convertirías? ¿O sentirías vergüenza? Vergüenza de no haberlo intentado. Vergüenza de haberte conformado. Vergüenza de haber sabido que podías más, y aún así no hacerlo. Ese pensamiento debería sacudirte, debería incomodarte, porque la incomodidad es el comienzo del cambio. Los hombres que cambian su vida no son los que viven cómodos. Son los que se cansan de su propia mediocridad. Los que un día se miran al espejo y dicen, hasta aquí con las excusas. Hasta aquí con la procrastinación. Hasta aquí con la debilidad. Ese momento es poderoso, porque cuando un hombre toma esa decisión, algo cambia en su interior. Empieza a respetarse, empieza a exigirse, empieza a actuar, no perfecto, pero constante, y la constancia es lo que transforma a un hombre. No los momentos de motivación, no los discursos inspiradores, la constancia silenciosa, hacer lo que dijiste que harías, día tras día, aunque estés cansado, aunque no tengas ganas, aunque nadie lo vea, ahí se construye el carácter, ahí se construye la autoestima real, porque la autoestima no viene de pensar bien de ti, viene de demostrarte que eres capaz. Cada vez que cumples tu palabra contigo mismo, tu mente empieza a confiar en ti, empieza a creer en ti, empieza a verte como alguien fuerte. Y esa confianza cambia todo. Cambia cómo caminas, cambia cómo hablas, cambia cómo enfrentas la vida. Porque ya no eres el hombre que evita los desafíos. Eres el hombre que los busca. No porque sea fácil, sino porque sabes que ahí está el crecimiento. Ahí está la evolución. Ahí está la vida que quieres construir. Así que deja de esperar el momento perfecto. No existe. Empieza con lo que tienes. Empieza donde estás. Empieza ahora. Porque el hombre que quieres ser no aparece por casualidad. Se construye, con disciplina, con esfuerzo, con incomodidad, hasta que un día despiertas y te das cuenta de algo increíble. Que el hombre que eras antes ya no existe. Porque lo superaste, porque lo dejaste atrás, porque decidiste convertirte en algo más fuerte, algo más sólido, algo que no se rinde. Ahora escúchame bien. Porque este es el punto donde muchos hombres se quedan en silencio. No porque no entiendan, sino porque saben que es verdad. Hay una versión de ti que sabes que podría ser. Una versión más fuerte, más disciplinada, más enfocada. Una versión que no se distrae con tonterías. Que no pierde el tiempo. Que no se conforma con una vida mediocre. Y tú sabes que esa versión existe. La has imaginado, la has sentido. A veces aparece por unos días. Cuando decides entrenar. Cuando decides trabajar en tus metas. Cuando decides levantarte temprano y hacer lo que dijiste que ibas a hacer. En esos momentos sientes algo distinto. Sientes poder, sientes claridad, sientes respeto por ti mismo. Pero luego pasa algo. La comodidad vuelve, las distracciones regresan, las excusas empiezan a hablar. Y poco a poco vuelves a la versión vieja de ti. La versión que procrastina, la versión que duda, la versión que se sabotea. Y el problema no es que eso pase. El problema es que lo aceptas, que lo normalizas, que empiezas a pensar que así eres. Pero escúchame bien, así no eres, así te has acostumbrado a ser. Y lo que se aprende, también se puede desaprender. La disciplina no es algo con lo que naces, es algo que construyes, día a día, decisión tras decisión, pequeñas decisiones que parecen insignificantes. Levantarte cuando suena la alarma, hacer lo que dijiste que harías, terminar lo que empezaste, decir no a lo que te debilita. Decir sí a lo que te fortalece. Eso es lo que forma el carácter. No los grandes momentos, los pequeños actos repetidos. Porque la verdad es que el destino de un hombre no se decide en un día. Se decide en miles de decisiones pequeñas. Decisiones que nadie ve, decisiones que nadie aplaude, decisiones que solo tú sabes que tomaste. Y esas decisiones te están formando ahora mismo. Cada día te estás construyendo. O te estás destruyendo. No hay punto neutro. No existe quedarse igual. O avanzas, o retrocedes. Y eso es algo que muchos hombres no quieren aceptar.
Porque aceptar eso significa asumir responsabilidad. Significa entender que no puedes culpar a nadie, ni al pasado, ni a las circunstancias, ni a otras personas. Tu vida es tu responsabilidad. Dura verdad, pero también una verdad liberadora. Porque si tú eres responsable de tu vida, entonces también tienes el poder de cambiarla. No mañana, hoy, no cuando te sientas listo. Ahora, con decisiones simples, con acciones pequeñas, con disciplina constante, porque el hombre fuerte no aparece de la noche a la mañana. Se forma en silencio, se forma cuando sigue adelante aunque esté cansado, se forma cuando trabaja aunque nadie lo esté mirando, se forma cuando decide no rendirse incluso cuando sería fácil hacerlo. Ese es el tipo de hombre que cambia su destino, no el que habla más, no el que presume más, el que actúa más, el que resiste más, el que sigue avanzando incluso cuando el camino se vuelve difícil. Y si decides convertirte en ese tipo de hombre, tu vida no podrá seguir siendo la misma. Porque cuando un hombre despierta su disciplina, su mentalidad cambia, su energía cambia, su entorno cambia, las oportunidades empiezan a aparecer. No porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste, porque ahora eres alguien distinto, alguien que no se rinde, alguien que no se esconde, alguien que enfrenta la vida con carácter. Y ese hombre que estás construyendo, es el hombre que el mundo respeta. Mira tu vida con brutal honestidad, no con optimismo falso, no con excusas, con verdad, porque el problema de muchos hombres no es la falta de talento, no es la falta de oportunidades, es la falta de valentía para mirarse a sí mismo sin mentirse. Muchos prefieren distraerse, prefieren perder horas en cosas que no importan, prefieren anestesiar su mente con entretenimiento, con redes, con cualquier cosa que los haga olvidar por un momento que no están viviendo la vida que realmente quieren. Pero tarde o temprano llega un momento incómodo, un momento silencioso, un momento en el que estás solo contigo mismo. Y ahí aparece una pregunta que es imposible de ignorar. ¿Estoy desperdiciando mi vida? Esa pregunta asusta, porque si la respondes con honestidad, tal vez no te guste lo que encuentres. Tal vez descubras que has estado caminando en círculos. Tal vez descubras que has pasado demasiado tiempo esperando sentirte listo. Tal vez descubras que el mayor obstáculo nunca fue el mundo, sino tu propia mente, tu miedo, tu comodidad, tu indecisión. Pero escúchame con atención, darte cuenta de eso no es una derrota, es el inicio del despertar. Porque un hombre dormido no cambia, pero un hombre que despierta, ya no puede volver a ser el mismo. Empieza a cuestionarlo todo, empieza a observar su vida con otros ojos, empieza a preguntarse cosas que antes evitaba. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago todos los días? ¿Estoy avanzando o solo estoy ocupando tiempo? ¿Estoy construyendo algo o solo estoy sobreviviendo? Porque hay una gran diferencia entre existir y vivir. Muchos existen, se levantan, trabajan, comen, se distraen, duermen, y repiten lo mismo al día siguiente. Pero vivir es otra cosa. Vivir es tener dirección, vivir es tener propósito, vivir es saber que cada día estás construyendo algo que tiene sentido. Algo que te acerca a la persona que quieres ser. Pero ese tipo de vida exige algo que pocos están dispuestos a hacer. Exige disciplina, exige sacrificio, exige incomodidad. Y aquí está una verdad que nadie quiere escuchar. La comodidad es una de las cosas más peligrosas que existen, no porque sea mala en sí misma, sino porque se vuelve adictiva. Te acostumbras a lo fácil, te acostumbras a lo cómodo, te acostumbras a lo inmediato, y poco a poco pierdes tu capacidad de resistir, pierdes tu capacidad de esforzarte, pierdes tu capacidad de luchar, te vuelves blando, y un hombre blando no puede construir una vida extraordinaria. Las vidas extraordinarias se construyen con carácter, con disciplina, con decisiones difíciles, con momentos donde tienes que hacer cosas que no quieres hacer, donde tienes que levantarte cuando preferirías quedarte en la cama, donde tienes que trabajar cuando preferirías distraerte, donde tienes que seguir adelante cuando todo en ti quiere rendirse. Esos momentos son los que construyen al hombre, no los días fáciles, no los momentos cómodos, los momentos duros, porque cada vez que superas uno de esos momentos, te transformas. Te vuelves más fuerte, más consciente, más capaz. Y poco a poco empieza a suceder algo increíble. Empiezas a confiar en ti, no porque alguien te lo diga, no porque alguien te motive, sino porque sabes lo que eres capaz de soportar, sabes lo que eres capaz de hacer, sabes que cuando las cosas se ponen difíciles, no te rompes, sigues avanzando, y esa es una de las formas más poderosas de autoestima que existen. La autoestima que nace del respeto propio, del respeto que se gana cuando cumples tu palabra contigo mismo, cuando haces lo que dijiste que ibas a hacer. Cuando te demuestras que puedes confiar en ti, eso cambia todo, cambia tu mentalidad, cambia tu energía, cambia tu forma de ver el mundo.
Porque ya no te ves como una víctima de las circunstancias. Te ves como alguien que tiene el control, alguien que puede construir su destino, alguien que puede levantarse incluso después de caer. Y cuando un hombre llega a ese punto, su vida empieza a transformarse. Porque ya no depende de la motivación, depende de la disciplina, ya no depende de la inspiración, depende de la acción, y la acción repetida es lo que crea resultados. No hay secretos, no hay atajos, solo trabajo, trabajo constante, trabajo silencioso, trabajo que muchas veces nadie ve, pero que un día se refleja en la vida que construiste. Y ese día llega cuando miras atrás y te das cuenta de cuánto has cambiado. Cuando recuerdas al hombre que eras antes, el hombre lleno de dudas, el hombre lleno de excusas, el hombre que posponía todo, y entiendes algo poderoso, que ese hombre era solo el comienzo, que dentro de ti siempre existió algo más grande, algo más fuerte, algo más disciplinado, solo necesitabas despertarlo, y ese despertar empieza con una decisión simple, pero poderosa, la decisión de dejar de vivir dormido, la decisión de dejar de esconderte de tu potencial, la decisión de convertirte en el hombre que sabes que puedes ser. Porque el tiempo va a pasar de todas formas. La única pregunta es, ¿qué tipo de hombre serás cuando ese tiempo pase? Porque este momento puede ser más importante de lo que crees. Tal vez has pasado años esperando que algo cambie en tu vida. Esperando sentir esa chispa que te haga actuar. Esperando motivación, claridad, energía, el momento perfecto. Pero ese momento perfecto nunca llega. La vida real no funciona así. La vida no te da una señal clara, no te anuncia cuándo debes empezar, no te empuja con suavidad hacia el camino correcto. La vida simplemente pasa, día tras día, minuto tras minuto. Y mientras pasa, hay hombres que despiertan, y hay hombres que se quedan dormidos. Dormidos en la comodidad, dormidos en la rutina, dormidos en una vida que no eligieron conscientemente, pero que aceptaron poco a poco. Tal vez tú mismo lo has sentido. Esa sensación silenciosa de que podría ser más. Esa sensación incómoda de que estás hecho para algo mayor, pero de alguna manera sigues viviendo por debajo de tu potencial. No es una sensación agradable. Es una sensación que incomoda. Porque cuando te das cuenta de eso, ya no puedes fingir que no lo sabes. Empiezas a ver cosas que antes ignorabas. Empiezas a notar cuánto tiempo pierdes. Empiezas a notar cuántas excusas repites. Empiezas a notar cuánto miedo hay escondido detrás de muchas decisiones. Y ese miedo no siempre es evidente. A veces no se presenta como miedo. A veces se presenta como procrastinación. A veces se presenta como distracción. A veces se presenta como cansancio. Pero en el fondo muchas veces es lo mismo. Es el miedo a enfrentarte a lo que realmente podría ser. Porque convertirte en tu mejor versión exige algo. Exige disciplina. Exige renunciar a la comodidad. Exige tomar decisiones que otros no están dispuestos a tomar. Y eso da miedo. Porque significa dejar atrás la versión de ti que has sido durante años. Significa romper hábitos. Significa enfrentarte a tus debilidades. Significa admitir que durante mucho tiempo quizás no diste lo mejor de ti. Pero también significa algo poderoso. Significa que todavía estás a tiempo. Porque mientras tengas conciencia, mientras tengas voluntad, mientras tengas un solo día más para actuar, tu historia no está terminada. Todavía puedes construir algo distinto. Todavía puedes cambiar el rumbo. Pero ese cambio no empieza con palabras. Empieza con decisiones. Decisiones pequeñas. Decisiones diarias. Decisiones que al principio parecen insignificantes. Levantarte cuando dijiste que te levantarías. Cumplir lo que prometiste hacer. Terminar lo que empezaste. Evitar lo que sabes que te debilita. Buscar lo que sabes que te fortalece. Esas decisiones parecen pequeñas, pero son las que moldean tu carácter. Y el carácter es lo que define tu destino. Porque la vida no se construye con grandes momentos aislados. Se construye con miles de acciones pequeñas que se repiten todos los días. Cada día estás construyendo algo. O estás construyendo disciplina, o estás construyendo debilidad. O estás construyendo confianza, o estás construyendo duda. O estás construyendo progreso, o estás construyendo estancamiento. No hay punto neutro. Cada día cuenta. Cada día suma. Cada día deja una huella en la persona que te estás convirtiendo. Y cuando empiezas a entender eso, tu forma de ver la vida cambia. Empiezas a respetar más tu tiempo. Empiezas a cuidar más tu energía. Empiezas a elegir mejor cómo vives tus días. Porque empiezas a comprender algo muy profundo. Tu vida no está hecha de años. Tu vida está hecha de días. Y la forma en que vives tus días es la forma en que construyes tu vida. Si tus días están llenos de distracción, tu vida estará llena de distracción. Si tus días están llenos de disciplina, tu vida estará llena de progreso.
Por eso el verdadero cambio no ocurre en el futuro. Ocurre hoy, en este día, en esta decisión, en este momento. Porque cada vez que decides actuar en lugar de procrastinar, estás fortaleciendo tu carácter. Cada vez que eliges hacer lo correcto en lugar de lo fácil, estás fortaleciendo tu mente. Cada vez que decides seguir adelante cuando sería más fácil rendirte, estás construyendo al hombre que quieres ser. Y ese proceso no siempre es cómodo. Habrá días difíciles. Habrá días donde sentirás cansancio. Habrá días donde dudarás de ti mismo. Pero esos días no son una señal para detenerte. Son parte del proceso. Son las pruebas que forman tu resistencia. Son los momentos que separan a los hombres que hablan de los hombres que actúan. Porque la verdad es esta. Muchos hombres quieren resultados, pero pocos están dispuestos a soportar el proceso. Quieren éxito sin sacrificio. Quieren progreso sin incomodidad. Quieren transformación sin disciplina. Pero la vida no funciona así. Las cosas que realmente valen la pena se construyen con esfuerzo, con paciencia, con perseverancia, con la capacidad de seguir adelante incluso cuando el resultado todavía no se ve. Y si logras desarrollar esa capacidad, te vuelves peligroso para la mediocridad. Porque la mediocridad solo domina a los hombres impacientes, a los que se rinden rápido, a los que abandonan cuando las cosas se vuelven difíciles. Pero cuando desarrollas resistencia, cuando desarrollas disciplina, cuando desarrollas claridad, tu vida empieza a cambiar de formas que antes parecían imposibles. No de un día para otro, pero poco a poco, paso a paso, decisión tras decisión, hasta que un día miras atrás y te das cuenta de algo. Que el hombre que eras antes ya no existe. Que la persona que dudaba tanto, ya no es la misma. Que la mente que se rendía fácilmente, ahora es más fuerte, y en ese momento entiendes algo profundamente importante. El cambio nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro de ti, esperando el momento en que decidieras despertar. Y ese despertar no ocurre cuando escuchas un discurso, no ocurre cuando ves un video, ocurre cuando decides actuar, cuando decides dejar de esperar, cuando decides dejar de esconderte, cuando decides tomar responsabilidad total por tu vida. Ese es el momento en el que todo empieza. Ese es el momento en el que tu historia cambia. Ese es el momento en el que el hombre que realmente puedes ser comienza a aparecer.